es un parteaguas para las aguas que van al río Bravo, que hace gran parte de la frontera norte, y las aguas que van a regar los campos de los sembradíos agroindustriales de Sonora y Sinaloa. Esa administración desde afuera de un territorio, pasando por encima de la voluntad de pueblos, de miles de comunidades de ejidos, esos planes de los poderosos. Nuestro país le debe agua a Estados Unidos porque nosotros recibimos agua dentro del flete y nosotros tenemos que cubrir una cuota de agua para el río Bravo, para los riegos del sur de Texas. De manera que la agroindustria, la agricultura industrial en pocas manos, que también despojó hace muchos años tierras a pueblos indígenas que hace 200 años existían todavía, los Tobó, los Janos, los pueblos apaches, los guaroquíos, fueron despojados de sus territorios por esos sistemas agroindustriales. Y también el agua que va para Sonora y Sinaloa se la están quitando a los pueblos yerkis. De manera que el despojo y el desalojo de los usos agrícolas, campesinos, está siendo una política de Estado. Como dice el Tribunal Permanente de los Pueblos, seguramente hablaron ayer con el doctor Barrera, el desvío de poder usar toda la fuerza del Estado, todas las leyes del Estado, todos los recursos del Estado para despojar a los pueblos de su territorio. En muchas regiones del centro del país, ser pueblo significaba tener agua y ser Altepe famoso. Tener tierra y tener agua, tener monte y tener organización sobre esas tierras significaba ser pueblo. Altepe significaba pueblo en los nombres de los pueblos del centro. Y era una organización no solamente que permitía usar el territorio, sino la organización misma de los barrios. Eran barrios organizados en 4 puntos cardinales. Cada barrio tenía su Tlatuani. Tlatuani quiere decir el que hace la palabra, el señor que hace la palabra escuchándola. Y llegaban al Tlatuani y decían al gobernante principal, pero el gobernante principal se sentaba sobre un petate. Y ese petate significaba que estaba sentado sobre el pueblo, que tenía que gobernar apoyándose en el pueblo y tenía que obedecerlo. Esa tradición está en toda la resistencia que los compañeros del Boyeca, de Xochocotla, de los 12 pueblos, esa identidad cultural sobre el territorio. Para ser pueblo se necesita territorio, agua y cerro, se necesita organización, una organización que permita llevar la palabra de los barrios al gobernante y el gobernante obedecer al pueblo. Por eso cuando se sentaba sobre un petate, para recordarle que no podía estar lejos del pueblo. Todas estas luchas que hemos hablado, que seguramente ustedes hablaron ayer, de las resistencias campesinas contra la minería, contra la basura, contra los fraccionamientos, contra la contaminación agroindustrial e industrial de ríos, significa en el fondo una lucha no solamente por una justicia, por unas ideas que se pueden encontrar en cualquier movimiento, sino representa la resistencia de una identidad cultural que esa sí no la pueden quitar. Esa sí no la pueden quitar en la formación, en la educación, no la pueden borrar por más propaganda que haya en la televisión. Esa identidad de ser pueblo con territorio es lo que alimenta las luchas de Atenco, de los pueblos del Atoyac, de los pueblos de Morelos. Y en el fondo es decirle no a un desarrollo que destruye, que despoja, que se arraiga. Estos pueblos rurales, el año pasado, el aparato del Estado inventó que se estaban muriendo de hambre, que había que llevarles comida. Se gastó más el gobierno y los partidos políticos en anunciar la ayuda alimentaria
que le ayuda más. Si uno cuenta las horas de televisión, las horas de radio, los periódicos, las entrevistas especiales, los reportajes en cualquier revista sobre el hambre en la Tarahumara, tenía el único propósito de decirle al pueblo naranjo: ¿verdad que te sobra territorio? ¿Verdad que ya no vives de él? Y cuando le dijeron eso al pueblo naranjo, se organizó. Dice: yo no necesito tu ayuda. Para poder vivir no solamente es el maíz, que a veces escasea por la lluvia que provoca el caos climático, el cambio climático. Si yo necesito bosque, yo necesito subir y bajar barrancas porque hay un recolecto y hay caso. Entonces no me sobra territorio. Pero estos planes de los poderosos y del capital inventan a través de una figura en la televisión y en los medios que la gente ya no puede vivir de la tierra. Y ellos demostraron que sí, que tienen que ocupar un gran territorio porque son pueblos originarios. Y entonces la presión que hay de la industria transgénica en Sonora, Sinaloa, necesita el agua que se capta en la Tarahumara. El sur de Texas también necesita el agua que se capta en la Tarahumara. Y el desarrollo industrial y urbano necesita los minerales de la Tarahumara. Como durante muchos años no han podido despojarle a los pueblos de la tierra, somos de los pocos países que el territorio nacional, el 58% de ese territorio nacional está en manos de pueblos indígenas y campesinos. Por eso es muy importante este consejo, porque se abre otra veta de organización, de articulación de pueblos en México. Porque lo que quieren es quitarles ese porcentaje del territorio nacional que está en propiedad social. Pero no solamente tienen la tierra, tienen más del 80% de los bosques, todos los minerales que hay en el suelo, pero también están presentes en todas las lagunas costeras, en las playas, en los esteros, en los desiertos. El territorio nacional está disperso. Después les podemos mandar un video de Peña Nieto cuando estaba en el Ibero, y me preguntan los jóvenes universitarios: oiga, ¿y los pueblos indígenas? Y se ve en esa parte del video Peña Nieto muy enojado diciendo: los indígenas. Bueno, los pueblos indígenas están tan dispersos en 229,000 comunidades, que es un problema para el Estado. Llevarles educación, llevarles salud, llevarles carretera, llevarles escuelas es un problema. Por lo tanto, lo que se necesita es el ordenamiento territorial nacional. Y parece que se puso de acuerdo el poder, y antes de salir Calderón metió una iniciativa al Congreso, que hay que estar muy atentos como comunidades y organizaciones indígenas y campesinas. Porque ese decreto de modificación del artículo 27 de la Ley Agraria significa que uno puede salirse del régimen ejidal sin el dominio previo, sin la asamblea. Es decir, ir con su certificado agrario ejidal o posesión, ir al registro público de la propiedad y decir: yo ya no quiero ser ejidatario, yo ya no quiero ser comunitario. Y entonces abrir lo que no han podido en más del 92 para acá, no han podido hacer con el PROCEDE y ahora el FANAR, que es el programa de certificación de los certificados de posesión ejidal o comunal, es abrir el mercado de tierras. El gran fracaso de la política agraria sandinista llega hasta esta fecha, es decir, el 99% de las tierras comunales ejidales que entraron al PROCEDE, casi el 99% del territorio de los núcleos agrarios, de los 30,000 núcleos agrarios que hay todavía, menos del 27% se parceló. Y después de todos estos años y todos los millones que han invertido, menos del 5% se ha privatizado. Eso, en términos de lucha campesina, de lucha indígena, es una victoria, compañeros y compañeras. Significa que la resistencia de ser pueblo con tierra, pueblo con agua y cerro, significa una fuerza impresionante que tenemos que reconocer. Por lo menos ustedes que se están articulando y que se están constituyendo ahora, tienen que reconocer que esa resistencia
es un estorbo, es un obstáculo serio, es un freno serio para el capitalismo que devasta, que despoja, que destruye. Ya esa resistencia cotidiana de sembrar, de mercados locales, de usos de las tierras, de cuidado de los bosques y selvas, significa ya una resistencia y un duro golpe al capitalismo. Ya no saben qué hacer para despojarle a los pueblos de la tierra. Esta reforma significaría ya el fin de la lucha agraria que han dado los pueblos campesinos, el fin de esa resistencia más de 500 años de pueblos indígenas. De manera que quizás bastará otra cortina de humo como las que hemos sufrido en estos primeros